Hola alumnos de primero de ESO, pues hemos acabado con el álgebra y tenemos que empezar con geometría. Geometría, tenemos tres temas, según los que tenemos en el libro, son el 11, el 12 y el 13, y los vamos a ver prácticamente todos mezclados, aunque nos saltaremos algunas partes de cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que conocer, sobre todo del tema 11, son un montón de definiciones, un montón de palabras que tenemos que conocer porque luego nos saldrán en los ejercicios y si no los conocemos es imposible que los resolvamos. Lo primero, deciros que geometría viene del griego, geo significa tierra, metría medir, medir la tierra. Y dice la leyenda que en el antiguo Egipto el Nilo tenía periódicamente crecidas, entonces las tierras que estaban cerca del río pues se borraban las lindes y tenían que volver a medir la tierra, geometría, para poder poner las separaciones entre las tierras de un dueño y otro de nuevo. A partir de ahí se empezó a desarrollar la geometría y principalmente de Grecia y Egipto son las cunas de la geometría. Palabras que tenemos que conocer. Un plano. Un plano no tiene ni principio ni fin, aunque aquí lo haya pintado yo para diferenciarlo con fronteras. Y un plano lo que tiene es superficie. Podemos medir la superficie. Su unidad de medida usualmente son kilómetros cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados. Y un semiplano sería la mitad de este. También tenemos que conocer el concepto de recta. Una recta, sabéis que es una línea que no tiene ni principio ni fin. Y lo que tiene es longitud, que se mide en kilómetros, metros, centímetros. También debemos conocer el concepto de semirrecta, tiene principio pero no fin, y el de segmento, que es una recta delimitada pues, por dos extremos. No lo he dicho, pero deberíais ir completando, parando el vídeo e ir completando vuestros apuntes del tema nuevo en vuestro cuaderno, poniendo todas las definiciones que estamos viendo. Posiciones relativas entre dos rectas. ¿Cómo pueden estar dos rectas? Pues pueden ser paralelas, una palabra que tenéis que conocer. Pueden ser secantes, que es que se corten en un punto. O pueden ser coincidentes. Dos rectas son coincidentes cuando una está encima de la otra, es decir, son la misma recta. Más la mediatriz de un segmento. Sabéis que esto debe hacerse con compás, pero nosotros lo haremos o bien a mano alzada o bien midiendo. Es decir, si estos son 5 centímetros, justo en 2,5, podríamos trazar aquí una perpendicular. Con el compás lo veréis en NPV o lo habéis visto ya. Pinchando aquí trazáis una señal del círculo y trazando aquí otra señal del círculo y justo la perpendicular con la escuadra y el cartabón por el punto S sería la mediatriz. ¿Qué cumplen todos los puntos que están en la mediatriz? Pues cualquier punto que esté en la mediatriz está a la misma distancia de los extremos del segmento. Esta distancia es la misma que esta distancia. Bien, bisectriz de un ángulo. Ni que decir tiene que la mediatriz es una recta que divide un segmento en dos trozos iguales y los puntos de la mediatriz cumplen que están a la misma distancia de A y de B. Están a la misma distancia, en matemáticas se dice equidistan. Equi significa igual, distan de distancia, están a igual distancia de A y de B. Bisectriz de un ángulo, pues si me dan un ángulo cualquiera, la bisectriz, sabéis que por EPV, que si trazamos aquí una longitud de un círculo y cogiendo el compás trazamos aquí y en el otro también trazamos, pues es esta recta, la recta que divide el ángulo en dos mitades idénticas, que cumple cualquier punto que esté en la bisectriz. Pues la distancia a los lados
es la misma. Si esto mide 3 centímetros, esto mide 3 centímetros. Los puntos que están en la bisectriz se le llama que están en un lugar geométrico, que cumplen que están a la misma distancia de los dos extremos que determinan el ángulo. Y es la recta que me divide el ángulo en dos ángulos iguales. Estos conceptos estoy seguro que os costarán un poco más en cuanto como lugar geométrico que cumplen los puntos, pero ¿qué es la mediatriz que divide el segmento en dos? ¿Y qué es la bisectriz que divide el ángulo en dos? Lo conocíais ya. Ángulos. Ángulo agudo, que es de menos de 90 grados. Ángulo recto. A partir de ahora, cuando dibujemos un ángulo recto, le dibujaremos un cuadradito y eso significará que es un ángulo recto, 90 grados. Para que no haya lugar a equivocación que si es 80 o 85, eso es un ángulo recto, es igual a 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. El ángulo llano mide 180 grados. Y el ángulo completo es una vuelta completa, sería 360 grados. Pues bien, seguimos. Dos ángulos son consecutivos si comparten un lado, es decir, el ángulo este tiene estos dos lados y este lo comparten, este que está aquí, el lado este es compartido por los dos ángulos. ¿Ángulos suplementarios? Pues son los que suman 180, este ángulo y este ángulo son complementarios. Perdón, suplementarios. Ángulos complementarios suman 90 grados. Este y este son ángulos complementarios. En la circunferencia también tenemos que recordar algunos conceptos. Por ejemplo, esta distancia sería el radio de la circunferencia. Una línea que pasa por el centro de lado a lado se llamaba diámetro. Una línea que no pasa por el centro, pero que corta la circunferencia en dos puntos, se llama cuerda. Y este trozo de circunferencia que queda aquí atrapado se llama arco. A continuación vamos a hablar de ángulos en la circunferencia. Y creo que es una cosa totalmente novedosa, es la primera vez que la veis. Y es que, mirad, en una circunferencia a este ángulo se le llama ángulo central. Ángulo central. Evidente, porque tiene su vértice en el centro. Y a este ángulo, que empieza aquí, en un extremo, se le llama ángulo inscrito. Pues resulta que hay una propiedad entre estos dos ángulos que le podéis comprobar con un transportador de ángulos, si queréis. Y es que si yo cojo un ángulo central que abarque un determinado arco, da igual. Imaginaros que esto mide 40 grados. Pues bien, si cogéis cualquier ángulo que esté inscrito, pero que abarque el mismo arco, esta es la mitad, 20. Pero sea como sea, es decir, que si yo cojo aquí uno que mide 90, pues este 45 y este 45 y este 45. Sé que esta propiedad puede resultar extraña, pero
para que la conozcáis, que es curioso, que es que un ángulo inscrito es la mitad que el ángulo central si abarcan el mismo arco.